porque hoy por hoy todo el mundo tiene COVID hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, sí o sí es fundamental que el que tiene síntomas, eh, por favor, consulte. Y pensar que el otro la puede pasar mal, que puede perder un familiar o que puede perder él mismo la vida. Y verdaderamente me gustaría que vieran lo que es el trabajo de enfermería adentro de lo que es el área COVID. Bueno, es duro, porque realmente ahí estamos aislados. Y triste fue que yo estaba en principio en una sola habitación y en ese momento mi hermano también estaba internado. Te digo, hoy por hoy que estoy todavía en proceso de secuelas, de recuperación, tuve que aprender a cómo atarme los cordones y no quedarme sin aire. Valoraba el oxígeno, que por favor no falte el oxígeno, el oxígeno artificial, por lo menos. Y creo que más que los síntomas, lo peor fue el aislamiento. Es una pandemia, no sabemos cuánto va a durar, obviamente que no va a durar poco, esto va a llevar mucho tiempo. La pandemia ha producido una situación compleja, inesperada e incierta, y ha dado un vuelco en todas las esferas de la humanidad. La crisis generada por el COVID-19 nos obliga a afrontar en primer lugar y sobre todo una crisis de bienes primarios, esenciales, como la vida misma. En esta crisis, la salud es lo primero, porque es una condición necesaria para cualquier otra, porque abre las posibilidades a todo lo demás. Esto nos llena de incertidumbre, nos coloca en una situación difícil de enfrentar. Es pronto todavía para hacer un balance preciso, pero es posible extraer algunos testimonios de personas que atravesaron por la enfermedad y compartir la mirada de los trabajadores de la salud. El virus no discrimina, nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Soy Mabel Vázquez. A principios de noviembre del año pasado tuve COVID positivo. Tanto mi marido como yo teníamos los mismos síntomas. Mucho cansancio, demasiado para lo que uno hace diariamente, o sea, es anormal, digamos, y un poco de fiebre. Entonces, cuando empezamos a tener fiebre, y mi marido a perder el gusto y demás, decidimos llamar al médico. Y ahí fue cuando, bueno, a mí personalmente el día domingo, 1 de noviembre, me dicen que el 2 me tengo que ir a hisopar. Voy a hisoparme, pero nunca pensé que me iba a quedar internada. Bueno, es duro, porque realmente ahí estamos aislados. Realmente estamos aislados del mundo, de nuestra familia. Bueno, como verán, es el día de hoy que me emociona, porque estar sin contacto con el afuera, con el mundo, es duro. Pero a pesar de eso, uno tiene que estar con la mente, tratar de estar con la mente muy bien para poder sobrellevar todo esto. Tuve neumonía bilateral, que en realidad cuando yo entro no se detectó, pero a las pocas horas, tipo 5 o 6 de la tarde, ya estaba con la neumonía. ¿Sí? Por esa razón es la que me dejan internada. Y desde el primer momento que me internan, estuve con oxígeno, sí. A cada momento uno está en un abismo, que no sabes qué va a pasar dentro de media hora, de 1 hora, al otro día. Entonces eso es bravo. Pensar que en cualquier momento nos pasa lo que le pasó al del lado, al del frente, que se descompensó y se me hacía largo, sí. Teníamos televisión. Por supuesto no tenés celular, radio, cosas, pertenencias de nuestras, no. Lo que hay es el televisor. Y sí, la verdad se hace eterno. Después que pasaron 3-4 días, que empecé, digamos, a mejorar, me daban una tablet día por medio, a la tarde generalmente, le avisaban a mi familia
y ahí se conectaban, bueno, mis hijos, mi esposo, algún hermano, bueno, algún otro, alguna amiga también. Y bueno, eso hace, por empezar, que uno tenga esperanza de ese momento. Y siguiendo que vos ves a tu familia y eso es un aliciente y tu familia te ve a vos. Y bueno, cuando salís fue una emoción muy grande y lloré mucho. ¿Te parece que hace tanto tiempo, que no hace 15 días, que hace mucho tiempo que estuviste fuera del mundo, digamos, fuera del mundo real? Bueno, y después transité un tiempo bastante largo en mi casa, porque desgraciadamente el segundo hisopado que me hicieron me volvió a dar positivo. Entonces estuve prácticamente 2 meses aislada entre el hospital y mi casa y sin ver gente, con poca comunicación con el afuera. Y bueno, algunas secuelas me quedaron que por suerte las estoy sorteando muy bien, que he estado muy bien atendida también por médicos, bueno, míos particulares, y día a día, mes a mes, me voy haciendo los controles, que hay que hacérselos, hay que hacerle caso a los médicos, y he ido mejorando, ya estoy prácticamente bien y esperando la vacuna. El día de hoy que yo agradezco la excelente atención del hospital, ya te digo, de los médicos, enfermeras, los médicos muy humanos, porque es lo primero que tengo que rescatar, la excelente atención que tuve. Y otra de las cosas es, bueno, la familia y los amigos, porque mi hija, que estaba a cargo de sus papás, digamos, la que tenía que afrontar un montón de cosas y de decisiones, estuvo siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, por supuesto mis amigos, porque bueno, más allá de que estuvieron los médicos y todo, ella siempre estuvo ahí con su esposo y sus hijitos, cuidándonos. Por supuesto mis otros hijos que viven afuera, súper preocupados y también siempre presentes. Que se cuiden. Esto, el barbijo, fundamental, el alcohol, la distancia, y que bueno, a ver, voy a hacer una comparación, esto es una guerra con alguien que no conocemos, entonces lo peor es eso, que al enemigo no lo conocemos. Entonces bueno, cuidarse, acatar las disposiciones, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, lo que nos dicen los profesionales, cuidarnos, porque también estamos cuidando a nuestra familia, a nuestros amigos. Cuidarnos sería la palabra que abarca muchas cosas y cada uno tiene que ser consciente, no importa si el vecino no se cuidó, se fue de vacaciones, bueno, a mí no me interesa, yo me tengo que cuidar por los que me rodean. Bueno, me llamo Carlos Omar Otero, tengo 67 años, contraje COVID en el mes de diciembre. Los síntomas o los primeros síntomas se me manifestaron alrededor del 5 de diciembre. Recuerdo que era un sábado que comencé a tener ese decaimiento físico común en principio de gripe. Estaba en Claromecó casualmente. Regresé esa tarde a Tres Arroyos y antes de ir a mi casa presentía que algo bien no estaba, que esto era más que una gripe y bueno, concurrí al hospital, al sector COVID. Allí me recibió el médico de guardia, pero bueno, me dijo que aguardara por 48 horas a ver si sufría algún otro tipo de consecuencia o situación. Y bueno, así ocurrió. El día fue el sábado, el domingo a la noche ya estaba digamos con algunos otros síntomas, el dolor corporal casi total, ese decaimiento que produce, dolor de cabeza. Bueno, así llegó el día lunes, que acudí nuevamente al hospital y bueno, me dieron turno para el día siguiente para hisopar. El día 9 me internaron. Una vez que me hicieron el hisopado,
Ya en ese entonces yo ya estaba bastante complicado porque tenía una especie de agitación, el dolor de cuerpo era más intensivo, el decaimiento casi era total. El día 10 me internaron y estuve internado durante 12 días. Me pasaron plasma en 2 oportunidades. Ya en el tercer día, segundo día internado, ya la agitación y la falta de aire era muy pronunciada. Por esa razón, automáticamente me pusieron oxígeno. Pero en ese momento los pensamientos confluyen así, especie de volcán en tu cabeza, porque en realidad, sabiendo y estando en esa sala que estaba colmada, en ese entonces el hospital estaba full, las 2 salas ocupadas, prácticamente como ahora lamentablemente, los casos de COVID positivos se sucedían permanentemente, y escuchaba también los llantos, las manifestaciones de la gente que estaban allí internada. Y te digo que la carga más emotiva y triste fue que yo estaba en principio en una sola habitación y en ese momento mi hermano también estaba internado. Entonces nos pusieron a los 2 juntos, ¿cierto? Y bueno, en el 5º o 6º día que yo ya estaba, mi hermano se comenzó a descompensar, estaba cada vez más preocupante su estado de salud, y lo llevaron a terapia intensiva y fue, me parece que más allá de su hijo, que lo atendía, es la última persona de la familia que lo vimos con vida, ¿no? Que estuve con él. Eso fue un momento más crítico y triste y emotivo, ¿no? Porque, bueno, sabía que su estado no era el mejor en ese momento, y bueno. Y eso también te lleva a pensar mucho más. Entonces, encontrándote en esa situación, y los repasos que hacíamos con mi hermano de la vida, de todos esos momentos que por ahí uno pierde, ¿no? Por esta vorágine de los momentos de la vida, el trabajo, todo lo que el entorno que uno tiene, que a veces descuidás o no te das cuenta de poder compartir con un familiar que estuviste una vida con él, y de pronto dejás de verte por esas situaciones de la vida, ¿no? Y esa charla que teníamos, digo, mirá dónde nos venimos a encontrar para contarnos tantas cosas que nos debíamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso también es una reflexión que uno hace en esos momentos tan críticos, ¿no? Y lógicamente el apoyo de tu familia es fundamental, porque vos te encontrás solo en esa habitación, que la única y digamos lo separado que te encontrás, a pesar de que te separa una ventana, de tus familiares, ¿sí? Ver a mis hijas que estábamos, yo desde mi lecho de internado y mis hijas en la ventana manifestándonos, bueno, cómo estábamos, cómo está mi señora, y bueno, ese era un recreo que uno tenía todos los días, de poder verla y de poder sentir ese acompañamiento y ese apoyo que desde esa ubicación, desde esa parte, uno recibe tanto yo y tanto cariño y tanto apoyo, ¿no? Te haces mucho resplanteo, por lo menos yo en mi caso lo he hecho, y más teniendo en cuenta ese momento tan duro que tuve que atravesar con mi hermano, y también mi cuñado estaba internado, que él fallece, mi cuñado, fallece mi hermano, o sea, una situación muy, muy, muy dura, que por eso cuando alguien dice y descree de esta enfermedad, personas que estaban bien, no es que vienen con problemas serios, personas que estaban bien y de pronto se encuentran con esta enfermedad, y bueno, lamentablemente ellos no pudieron soportarlo, y uno de adentro dice, la flauta, esto no es joda, esto es muy serio. Por eso
hay que tomarlo con la mayor seriedad. Te encontrás solo y la noche se hace muy larga, los días sumamente largos y llenos de interrogantes, porque cada vez que viene un médico, la enfermera que te visita diariamente y por cada turno controlándote, vos preguntando a ver cómo es tu evolución. La única personas que tenés ahí y podés charlar con ellas son el personal de enfermería, de limpieza y obviamente los médicos, que son de excelencia. Realmente el amor, el cariño y el apoyo que te brinda ese personal en esos momentos tan difíciles, cuando vos te encontrás solo ante esta adversidad que es el COVID y también todos tus pensamientos que comienzan a formarte una idea en algunos casos bastante difícil de sobrellevar, y no esperás el momento de poder salir y de poder la palabra mágica que te diga, bueno, te doy el alta. Yo, antes que nada, debo agradecer fundamentalmente al personal, ¿no es cierto?, del hospital. Hay que enaltecer el trabajo de esas personas. Y después, bueno, obviamente la familia, la contención es fundamental en ese momento. Viene un replanteo, esos momentos de decir, vamos a parar y calmarnos y volver a hacer esencial la vida, ¿no es cierto?, a tomar con seriedad y disfrutar de los momentos que en realidad antes vos no le dabas bolilla, ¿no? Pero bueno, te hace un clip en la vida, uno que ya tiene algunos años, y le tomás el sabor y el gusto a las pequeñas cosas. Yo creo que la gente debe tomar conciencia, más allá del cuidado, que esto le puede ocurrir a cualquiera. Y acá no hay religión, no hay partido, ideología, ¿no es cierto?, ni clases sociales. Esto es para todos igual, ¿eh? Eso es lo que puedo manifestar para la gente, aquellos que creen que esto es cierto y lo sufren, lamentablemente, porque eso es lo que por ahí en algunos casos tiene que ocurrir, ¿no?, que lamentablemente te tenga que tocar para darte cuenta que esto es real. Hola, soy Leonel Leguizamón, tengo 19 años y tuve COVID. Fue algo bastante raro, distinto a otras enfermedades. Antes de perder el olfato, podría decirse que sentía la nariz rara, digamos, como que algo no estaba bien, era como si me estuviese por resfriar, un estilo así. Y al día después de eso me levanto, un jueves, 10 de la mañana, común, y voy a hacerme un café. Y a mí, por lo general, me gusta sentirle el olorcito, ¿viste? Esa mañana, sentir el olor del café es algo lindo. No sentía. Y me pareció raro. Yo, encima, bueno, con todo esto, así que estamos en pandemia, y me empecé a manejar y digo, uy, ¿no será que tengo? Lo pruebo y no lo sentí. Yo, no, tengo COVID, dije, tengo COVID. Y me acuerdo que fui a la mesa del fogón, mi viejo justo estaba trabajando desde casa, haciendo home office, y le digo, no siento el gusto ni el olfato. Y me dice, ¿en serio? Sí, en serio, te juro. Y bueno, y a partir de ahí fue ese de no saber qué hacer, a ver, probá esto, probá aquello, no lo siento. Y bueno, taca, barbijo, y a la pieza, y a ver qué hacíamos. Después ya el viernes, sábado, domingo fue mucho dolor de cabeza, cansancio. La garganta la tenía como si hubiese gritado mucho, como no era un dolor de anginas, era un dolor más de fondo de la garganta. Y esos fueron los únicos síntomas que tuve. Y creo que más que los síntomas, lo peor fue el aislamiento. Fueron 10, 14 días
en la habitación, comiendo en un lugar aparte. Nosotros por suerte teníamos 2 baños en casa, entonces bueno, un baño para mí, otro para mis papás. Eso fue lo más difícil. Yo lo agarré un jueves y el martes había ido mi abuela a casa. Y ahí fue cuando dije, no, que no se lo agarre mi abuela. O sea, era como que lo primero que pensé fue eso, que si tengo, no, que haya zafado, no sé. Decí que por suerte, justamente, porque era mi abuela, cuando vino no me acerqué demasiado, porque, a ver, o sea, estuvimos afuera, todo, y bueno, y entonces no fue estrecho el contacto, ¿viste? Pero eso fue lo primero que pensé, y después obviamente mis viejos, pero ellos son gente sana y demás, dentro de todo. O sea, no quería que se lo agarraran, obvio, tomé todos los cuidados que pude. Pero bueno, si se lo agarraban, yo creo que hubiesen estado más o menos bien, supongo. Pero igual, era un miedo, sí, totalmente era eso de decir que no se lo hayan agarrado. Y después también, el fin de semana anterior, me descubrí un jueves, bueno, el fin de semana anterior, yo, bueno, capaz que ahí puedo haber contagiado a alguien, me había juntado con 2 amigos a nada, pasar el rato, y yo, bueno, entonces lo primero que hice también es avisarles. Che, mirá, me levanté con síntomas y demás, y bueno, y preguntar si alguno más se sentía igual, pero por suerte no había contagiado a nadie. Yo creo que hay que hacer caso en el tema del cuidado con barbijo, siempre cuando entras a un lugar o demás, que estás o que te juntás con alguien y demás, decir, bueno, usa el barbijo. Eso creo que es lo primordial. Después, el alcohol en gel y eso, por ahí yo siempre tengo ahora en la mochila. A mí me agarró leve, pero capaz que a uno que no se cuida le puede agarrar más fuerte, y además, no solo a sí mismo, también a sus cercanos, como puede haber sido, por ejemplo, mi abuela. La verdad que si agarraba a ella hubiese sido tremendo para mí. El COVID-19 se mueve y ataca. El virus demuestra que la humanidad es igualmente frágil. Soy Federico Javier Blanco, médico dermatólogo de la ciudad de Tres Arroyos. Tengo 52 años. Yo padecí la enfermedad de COVID en el año pasado, el 2020, en octubre. Yo siempre tuve afecciones respiratorias, no graves, a veces un poco más, un poco menos. Y bueno, después se fueron sumando crisis asmáticas con el tiempo. Me tocó una falta de aire con algo de tos en octubre del año pasado. Y pensé realmente que otra vez el asma. Entonces recurría a los medicamentos de siempre. Y bueno, hasta que una mañana me levanté con más falta de respiración y me tomé la la temperatura. Y ahí tenía 38,5. Dije, no, esto no es asma, tampoco es algo común, porque no soy de tener fiebre. Así que bueno, ahí comenzó todo. Cuando llamo a uno de los directivos del hospital, digo, para comentarle que realmente para mí no era solamente asma, tenía fiebre, ya cursaba 2 días de fiebre, tomaba medicación, no bajaba mucho la fiebre. Bueno, decidimos hacer un hisopado, me citan para tal día para hacer el hisopado, como cualquier paciente, y me dan la noticia de que, bueno, me da positivo para COVID-19, ¿sí? Y bueno, bien, dije, bueno, vengo zafando, creo que estamos bien, y no era tan bien porque la temperatura seguía aumentando, claro. Al otro día no me bajaba la fiebre, seguía con falta de aire, mucha falta de aire. Bueno, me viene a ver un médico, voy a la guardia, digamos, siempre con todas las precauciones, todo obviamente como le ocurre a cualquier paciente, y me internan. Bueno, o sea, ahí después comienza toda la odisea de la internación. Bueno, son 3 semanas de internación, cada semana compartiendo un paciente diferente. Digamos,
La sala COVID-1 son varias habitaciones, de la cual cada habitación tiene, digamos, no sé cómo está ahora, pero sé que son 2 camas por habitación, ¿viste? Y entonces compartí una semana con un paciente, otra semana con otro paciente y otra semana con otro paciente. Las 3 semanas fueron diferentes, cambios de ánimo, diferentes formas de la enfermedad, algo suave al principio, neumonía en el medio, gastroenteritis en la última, digamos, que me fue cambiando y las coloco en 3 semanas así porque fueron así. Y una semana de internación casi en casa. Estas 3 semanas, inclusive vamos a contar el mes completo, y la semana de casa fueron sensaciones, emociones, mirá, se me pone la piel de gallina, fíjate lo que es, mirá, digamos como que al principio decía, bueno, voy a salir, una semana ya estoy, como todo paciente, pero en la primera semana tenía digamos, la terminación y ya la edad de alta del paciente que me acompañaba. Él había estado 30 días internado, le habían dado plasma, paciente joven, deportista, y se comió 30 días de internación, así que bueno, gracias a Dios está bien y todo eso. Segunda semana, yo vengo con, digamos, empeorando la neumonía, me cambian el plan antibiótico, así que ya estoy con otros antibióticos más potentes, y ya estaba cursando con otro paciente, amigo mío, diríamos, colega, en la misma habitación, y bueno, el colega entró, estuvo la semana y salió, pero yo seguía, pasaban muchas cosas en la cabeza, ¿sí? Las noches eran largas, los días eran largos, tenía ya como una especie de preso, uno estaba porque digamos, ya a tal hora te bañás, a tal hora comés, a tal hora sabés que viene el solcito a la habitación, cachito, y aprovechar ese solcito, pero a otra hora estabas acostado, a tal hora sabías a qué hora venía el médico, a qué horas pasaban las enfermeras, mañana, tarde y noche, así. La única conexión con la familia era una tablet que es itinerante dentro de las habitaciones, y la familia tuya era, mi familia en ese momento, eran las enfermeras, las chicas que limpiaban, que charlamos un poquitito, los médicos obviamente que te abrazan y dicen no me abraces, y te tocan y vas a salir. La verdad que te da ganas de llorar, ¿no? Porque sinceramente es muy emocionante todo eso, ¿viste? Entonces, y bueno, y seguíamos avanzando. Y después, bueno, viene la tercera semana, de la cual caí de nuevo, no depresión ni nada de eso, sino caí, salen los demás. Por otro lado, a la par, obviamente, seguía muriendo gente. Eso para que la gente lo sepa, que no es cualquier cosa. Y bueno, la otra semana me toca otro paciente, como te decía, todos pacientes diferentes. Y digo, acompañantes en este caso éramos todos pacientes. Y bueno, ahí me agarró la gastroenteritis para terminar, ¿viste? Para completar todo, de la cual ahí adelgacé como 15 kilos. No me di cuenta ahí que había adelgazado, capaz que yo venía adelgazando de a poco, pero en la última semana es como que me vine abajo, y a su vez, no sé qué pasó, empecé a mejorar también. El pulmón empezó a responder, o yo ya me había puesto en la cabeza, ya decía no puedo, tenía que ponerme las pilas, y también creo que me hizo un run, la gente que empezó no, ya desde el vamos, rezaba, y me llegó eso, me parece, un montón de mensajes que iban llegando, y bueno, creo que todo, ahí valorás la vida, no sé si se resume todo, ¿no? Ahí se valora realmente, cuando te pasan cosas graves, vos decís, ¿podría haber pasado a terapia? ¿Podría haberme muerto? No sé. Lo que lo valoraba ahí adentro eran los momentitos, ¿no? Recé mucho, las noches eran largas, no dormía todo el día casi. No sé si le pasará a todos los pacientes lo mismo. Y valoraba la tostadita de pan. Una cosa rara. Pero la tostadita se valora mucho ahí. O, no sé, pero la tostada de pan era lo que comía fuera de horario, ¿sí?
porque no había más nada. El agua mineral o el agua de canilla en la botella, eso era la que te acompañaba todo el día. La verdad, y bueno, y las charlas internas, fue como un retiro espiritual que hice, para mí, ¿no? Creo que fue, además de la enfermedad y todo eso, fue un retiro espiritual, porque la charla con uno mismo, la charla, además, uno de los médicos me decía, charla con tus alvéolos, con tus pulmones que te respondan. Digo, voy a terminar loco acá, decía yo. Me están diciendo que hablan los pulmones, ¿y cómo hablo? Y bueno, empecé a hablarle a los alvéolos, una locura. Y ahí respondió, no sé. Digo, se lo agradecí al médico. Digo, pero bueno, entonces, bueno, vos sacás todo lo que podés hacer, ¿viste? Estaba acompañado por los médicos, por la gente, por la sociedad, por los enfermeros, por la gente de salud, por la cocina, por toda la gente, y acompañado por la parte celestial, obviamente, por los rezos, por la fuerza, por la fe, por Dios, por todo. Sinceramente, obviamente me acompañó. Yo creo entonces, en cada etapa que yo decía que caía, pero estaba en la burbuja que me levantaba un poquitito y estaba ahí buscando el equilibrio. Sé que otra gente no lo encontró, sé que otra gente obviamente la pasó mejor, que no tiene síntomas, que tiene una gripecita. Todos, para los que digan, es una gripecita, hay gente que la pasa peor o más o de forma más agresiva, ¿no? Lo más valioso de todo, además, y cada vez que pienso eso, es el oxígeno. Digamos, si nos falta el oxígeno, en este caso, justo en esta enfermedad, si hablamos de la parte muscular, hablamos de otra cosa, en este caso, justo en COVID, que ataca los pulmones, ataca el oxígeno, ataca la transmisión del oxígeno de célula en célula, digamos, nos saca lo más valioso, que es el oxígeno, y que es lo que lo produce la vida, que produce la vida. Eso es lo que uno valora. Yo valoraba la tostadita, valoraba cada oxígeno que metía en mi célula, o valoraba el oxígeno, que por favor no falte el oxígeno artificial, por lo menos, que digo, si me falta eso, te morís. Es complicado, que no falte, ¿sí? Porque pueden faltar camas, pueden faltar hospitales, pueden faltar, pero si te falta el oxígeno, vos tenés camas, si no tenés oxígeno, sonaste. Eso. Vos fíjate que ahora estamos un segundo año de pandemia y uno está vacunado, pero hay que tomarse los recaudos igual, hay que tomarse las prevenciones, porque ya he conocido colegas que han sido vacunados y tuvieron ahora COVID y están cruzando, que ya me han contado, están cruzando en este momento la patología. Y no suavecita como dicen, sino están cruzando bastante complicadita. Y que bueno, que esta pandemia se vaya rápido, que la vacuna funcione, que la vacuna llegue a todos lados, llegue a los lugares más pobres también, a todos los países, y que si hay una cura con algún medicamento, que la utilicen, que no la guarden, que la utilicen y que escuchen a todas las voces de todos los médicos y científicos que están en el mundo hablando. Me llamo Melissa Rivas, tengo 32 años, contraje COVID el 30 de noviembre 2020 y me dieron el alta el 30 de diciembre 2020. Primero y principal, yo estaba aislada por contacto estrecho con una persona que ya era COVID positivo. Lo que siempre sentí fue falta de aire y decaimiento. De momento hacía algo y empezaba así, se me cerraba el pecho. Cuando empiezo con los síntomas, porque el decaimiento tenía, pero no había fiebre, nunca, igual me hisopé, el hisopado lo hicieron en mi trabajo, y me entero que soy positiva 2 días después. Para eso ya estábamos aislados, mi marido y mi hijo. Estábamos los 3 aislados. Antes que tuviéramos los resultados, y ya sabiendo que había un positivo por vínculo contacto estrecho, por
por la circunstancia laboral, nos aislamos. Bueno, después pasaron los días y la falta de aire se hizo cada vez más. Iba a la sala COVID y siempre saturé bien. Yo siempre saturaba bien, si tenía taquicardia. Entonces, nada, así fue pasando los días. Pasaron 11 días hasta que me hacen una tomografía y encuentran que hay una neumonía bilateral leve y había que internarme. Mientras tanto, acá en mi casa, mi marido había perdido el olfato, mi hijo había tenido 1 día y medio de fiebre y nada, ellos la llevaron re bien, gracias a Dios. Nada, me internan con esa neumonía leve y enseguida me ponen oxígeno, una sonda, y compartíamos la habitación con alguien más. Yo estaba, y reconozco, yo estaba ahí re bien, porque era, claro, tenía oxígeno. Yo siempre digo lo feo que es cuando te falta el aire. A veces me pasaba acá en casa, que me habían traído un tubo de oxígeno, porque estaba ahogada, no daba más. Salía afuera y no cansaba ni el aire que había. Vos entras ahí, dejás. De primero principal, no te dejan entrar con un celular. Es decir, no estás en contacto con tu familia. Te desprenden de todo, ellos te dan una bata y ellos te dan todo, y vos entras a una habitación, y de esa habitación no salís hasta que te dan el alta. Es más, ellos, los enfermeros, tanto los médicos, cada vez que entraba uno solo a hacerte el control, la otra enfermera quedaba afuera, y se iban pasando los datos, se rociaban antes de entrar, y se rociaban después. La comida, por ejemplo, una vez que la comida entraba y vos no comías, esa comida se tira porque está contaminada por nosotros que teníamos el COVID. Lo que más era el cansancio, entonces uno dormía y cuando estaba bien, porque en un momento estás bien, te charlas la vida, te contás todo, te haces chistes, porque yo siempre digo, vos ahí no estás con tu familia, pero estás con gente que le está pasando lo mismo que a vos. Costó mucho, porque yo todavía me estoy recuperando. Yo volví a mi vida normal, después que me dieron negativo, que ya lo contagiaba, que no estaba más el virus en mi cuerpo, pero mi cuerpo dejó de responder como era yo antes. Entonces empecé a andar con un dilatador, porque me quedaba sin aire. Saturaba bien, pero era la sensación que te falta el aire, como si fuese asmática. Hoy por hoy, que estoy todavía en proceso de secuelas, de recuperación, tuve que aprender a cómo atarme los cordones y no quedarme sin aire. Que uno puede decir, es una re pavada, pero no. Una de las primeras cosas que me pasó y me molestaba un montón, la pregunta típica, ¿de dónde te contagiaste? No importa dónde te contagiaste, ¿sí? El virus está, entonces no importa. Lo que sí te digo es que si vos sos positivo, le avises a las personas, o si tenés síntomas, con la persona que estuviste en contacto. Entonces, ¿qué evitas? Que la cadena de contagio se haga más grande, ¿sí? Hay gente, y lo digo por experiencia propia, porque mi familia, al mes que yo me agarré, tuvieron COVID, ellos la pasaron re bien en el qué sentido, que no tuvieron que estar internados, que pudieron volver a su vida normal. Es que sí, mi mamá todavía no recuperó el olfato, pero está bien ella. Consejo que le doy a la gente, que si sienten algún síntoma, yo sé que el aislamiento es horrible, que es cansador, que hay gente que lo ha hecho un montón de veces y no ha tenido el COVID, pero digan que están sanos, ¿sí? No a todos le afecta igual. Hay gente joven que le ha agarrado, más gente joven más que yo. Hay gente grande que le ha agarrado y no pasó nada. No todos somos iguales. Ese es el consejo, y que se cuiden. Yo hice una carta en el Facebook agradeciendo al personal del hospital, que es una maravilla, que eso nunca hay que olvidarnos de agradecer. La gente que trabaja ahí, le sacás el sombrero, te contienen, porque uno no tiene idea de lo que entran ahí. La gente lo que más necesita tener en cuenta es la empatía por el otro, ¿sí? Y ser tolerante. Cuanto más renegás de las situaciones que estamos viviendo, más te haces daño vos mismo, ¿sí? Y ayudar al otro, de diferentes maneras se puede ayudar. Soy Irina Pluis, tengo 23 años, cumplidos ahora recientemente, y bueno,
transité la enfermedad. Los síntomas los empecé a sentir el 9 de abril y fue un viernes, el fin de semana estuve mal, fue cuando peor la pasé, tuve fiebre y el lunes me hizo paro. O sea, el sábado yo me fui a revisar y el lunes me dieron turno para hisopar. Al lunes a la noche, que fue, me dieron el resultado, ahí el mismo día, y bueno, estuve 10 días aislada y luego me dieron el alta. Los síntomas para mí fueron cansancio, empecé con mucha mucosidad, digamos, resfrío, congestión, de todo un poco, así como un estado gripal. El tema es que yo los resfríos por ahí era constante, yo en esta época soy de sufrir resfríos, estoy acostumbrada a esto. Pero me llamó la atención la fiebre, yo nunca tengo fiebre en estos casos. Entonces, bueno, ahí me alarmé y llamamos, nos dijeron, sí, pueden ir a atenderse a la sala respiratoria, y bueno, me dieron turno para hisopar. Mi hermano, creemos que puede haber sido asintomático porque no tuvo nada, pero sí, después a la semana cae mi papá y mi mamá. O sea, yo me pude aislar por unos días fueron, pero después ya era como medio imposible porque convivimos con mi hermano en la misma habitación, usamos el mismo baño, no hay mucha posibilidad de aislarse. Por ahí al estado, a los síntomas que yo tuve, estaba acostumbrada a tener una congestión, a toser. Yo la semana después de hisoparme, estuve con mucha tos, mucho catarro, y estaba acostumbrada a eso. Pero no, bien, tranquila, sabía que no me iba a pasar nada. Por ahí estaba más preocupada por mamá, que es la que más puede sufrirlo. ¿Ves? Tengo esto resabio ahora, de expulsar todo el tiempo. Pero no, más preocupada por mamá, que era la que más podía llegar a afectarle, que es la que peor lo pasó. Pero no, tranquila que... Y es sentir un poco de empatía por el otro, es eso. Es solo empatía, y pensar que el otro la puede pasar mal, que puede perder un familiar o que puede perder él mismo la vida, no estás solo inmune a mí no me importa nada y bueno, que se joda el otro. No, es solo tener un poquito de empatía y eso, pensar un poco en el otro, no en uno mismo. Junto a las personas afectadas por COVID estuvieron los heroicos trabajadores de la salud, que ayudaron y acompañaron no solo a la víctima de esta enfermedad, sino también a la familia. Claudia Rodríguez, licenciada en enfermería. En este momento estoy cumpliendo la función de enfermera asistencial en la sala de clínica quirúrgica del hospital, del Centro de Salud de Tres Arroyos. Bueno, el movimiento dentro de mi función va acorde a todo el sistema sanitario en el que estamos inmersos. Obviamente con todos los cuidados de protección hacia nosotros y hacia los pacientes. Todo el mundo sabe que el distanciamiento es lo que en este momento nos está ayudando en la pandemia, permanentemente con la utilización de barbijos, máscaras protectoras, camisolines, guantes, nuestro amigo alcohol en gel o alcohol al 70%, y es el diario vivir nuestro. Es como estar viviendo una película, ¿no? Uno por ahí miraba películas y decía, qué ciencia ficción, ¿cómo va a pasar esto de pandemia que fue proyectada hace como 5 o 6 años atrás? Y resulta que es la realidad de lo que estamos viviendo ahora. O sea, que es como que es algo raro. Tuve COVID por el mes de noviembre y fue una situación muy estresante. Porque obviamente al estar en el sistema de salud, ser trabajador de la salud, conocer de situaciones, cómo se desarrolla, cómo que no,
las dudas y los temores te asaltan. Sobre todo, mucha preocupación por saber cómo se desarrollaba en el seno familiar, porque yo convivo con mi mamá, que es una persona de 76 años, y entonces mucho temor por ella, sobre todo. Pero bien, por suerte lo transcurrimos bien y seguimos con ese miedo, ese temor que tenés de enfrentarlo, porque es como que ahora ves que esta ola es más agresiva que la anterior, ahora ya son más jóvenes los que están sufriendo complicaciones, y entonces, bueno, ya el temor es como que se hace más evidente, estamos cansados, agotados, trabajar bajo estas condiciones todos los días es difícil, ya es difícil de por sí utilizar el tapaboca o barbijo todo el día, que la gente reniega, que se ahoga. Imagínate en las condiciones nuestras cuando tenemos que estar totalmente aislados, con los mamelucos, con los barbijos, con los camisolines, con las botas, y sí, también tenemos esa falta de oxígeno, te falta poder respirar y no te puedes tocar la cara, y nos pasan todas las cosas que le pasan a todo el mundo, y eso te agota, y también estás aprensivo, con mucho, no te puedo decir miedo, pero sí estás, digamos, a la defensa de ver qué es lo que está pasando, y a veces nos incomoda un poco de que la sociedad es como que todavía le falta entender o comprender o apropiarse de lo que le estamos diciendo. Esto no es algo que va a pasar y que no te va a afectar. Esto llegó para quedarse y se complica. Si te toca pasarlo, transitarlo bien, sin complicaciones, bueno, pasa más sencillo, con algunas molestias que vos las sobrellevas. El problema es cuando aparecen las complicaciones, y ahí es difícil. Y yo creo que la recomendación que hay que dejar y recalcar que hay que utilizar el tapaboca o barbijo, que hay que utilizarlo correctamente. Comprendemos que es molesto, que no nos gusta, que nos cansa, pero que es la única forma que tenemos para disminuir los contagios y así proteger al otro, porque uno nunca, y protegerse uno. No sabemos quién puede estar y quién no, que si tienen algún síntoma, por favor consulten, y que si ven que tienen algún síntoma, que por favor ellos mismos se aíslen, que traten de no circular, que traten de no ir a hacer compras, que traten de aislarse de sus familiares, hasta que tengan una confirmación de que no es así, porque hoy por hoy todo el mundo tiene COVID hasta que se demuestra lo contrario. Entonces sí o sí es fundamental que el que tiene síntomas por favor consulte, y obviamente lavado de manos, distanciamiento, higiene, ventilación de los hogares, higiene dentro de los hogares, el cambio de ropa, y bueno, todo lo que a diario el doctor Guerra nos viene diciendo durante un año, que creo que tiene que haber hecho mella en la población y por lo menos haber apropiado bastante de esos conceptos. Mi nombre es Lucía, soy enfermera del Centro Municipal de Salud. Mi servicio se presta en la sala COVID-1. Al principio, cuando se inaugura sala COVID, yo prestaba servicios en el área de cirugía. No sé si teníamos miedo, si no teníamos respeto, era algo nuevo que surgía, algo desconocido. Siempre se tuvo el respeto al contagio. Yo lo tuve fines de octubre o noviembre. Lo fui transcurriendo con mucho dolor. Yo considero que lo pasé feo, contraje neumonía. Lo hicimos en lo que es el aislamiento, lo hicimos en mi casa. Obviamente contagié a mi esposo. El miedo está ahí, empieza a sembrarse el miedo porque tengo un chiquito que tiene asma. A partir del día que uno da positivo, al 8º, 9º día, se reagudiza, empezás a sentir mucho más dolor que al principio. Bien, estábamos cansados, o sea, te dormías todo el tiempo. Y si te despertabas con dolor. Después que transcurrimos lo que fue COVID, el volver a trabajar,
me afectó mucho más que haber tenido COVID, porque me puso letárgica, me costaba el habla, como que se me enredaban las palabras, me olvidaba las cosas, o sea, tengo un buen equipo de trabajo, por suerte tengo buenas compañeras y me ayudaron un montón, estuvieron conmigo, porque era triste el saber cómo lo tenía que hacer, porque era como que vos sabés que tenés que, no sé, por decirte, cargar una medicación X así. Yo lo sabía, pero cuando estaba enfrente de esa, quedaba bloqueada, o sea, como que quedase en pausa, no te dejaba... Esas fueron las secuelas que me empezaron a preocupar muchísimo, me empecé a asustar. Con entrenamiento, o sea, el leer, el volver a leer, a ejercitar un poco más el cerebro, es como que fue un poco más pasando. No me pasa ahora tan seguido, pero sí me pasó que la pasé feo de verdad. Y hoy, que estamos atravesando la segunda ola, te puedo decir que sí tengo miedo, mucho miedo, de volvérmelo a contagiar. Por lo que uno vive en sala, por lo que uno ve de los pacientes. Si bien yo lo pasé, o sea, estuve del otro lado, es como que esta cepa es mucho más agresiva. Como que el oxígeno que tenemos central no alcanza. En algunos pacientes, ya te digo, ingresan con falta de aire, los tratamos de compensar, usamos casco Helmen, que los ayuda un montón, pero a veces no alcanza el oxígeno, a veces se necesita la asistencia de UTI, terapia intensiva. Cuando hay camas podemos pasar a los pacientes y a veces cuando no hay, agotamos todos los recursos que dentro de la sala tenemos y a veces no nos alcanza. Eso es lo que se ve. Se ve muchos abuelos que llegan y bueno, eso nos lleva a un estrés generalizado. Nuestro equipo de salud de COVID, no diría la gran mayoría, particularmente me encuentro estresada. Hay algunas de mis compañeras que estamos igual, tenemos la sala casi al 100%, no damos abasto, podemos ser 3 por guardia, 4 por guardia, pero no damos abasto, porque no es solo, hacemos todo, lo que son los controles, medicación, baños, porque hay abuelos que hay que bañarlos, porque hay gente que necesita que los asistas, las videollamadas, nos estamos haciendo cargo de nosotros, de las comunicaciones, se dividen las videollamadas por turnos, pero hay gente que se emociona, hay gente que se rehúsa a usar la tablet para comunicarse con su familia, he tenido gente que prefiere no comunicarse porque siente que se va a angustiar, porque en realidad, al estar aislado, uno necesita el acompañamiento familiar. Parece tonto, pero el abrazo, el estoy acá, es súper importante. Yo lo viví cuando tuve COVID y quería abrazar a mi mamá, que es una pavada, porque yo me había aislado de lo que era mi mamá, porque mi mamá tiene a mi abuela, entonces son personas mayores y hay que cuidarlas. Y cuando me dieron el alta y pasé los 14 días aislada después de haber dado negativo, el abrazo con mi mamá fue como si no la hubiese visto en años luz. Y me imagino que a los pacientes a veces le pasa eso. No es lo mismo verlos por un dispositivo a tenerlos desde frente. El calor de la mano de un ser querido me parece que es fundamental. Entraremos 6:30, 7 y saldremos 9:30, 10 de la noche de adentro de las habitaciones. Es entrar con el mameluco, el camisón y la escafandra. Yo ahora te estoy hablando de los positivos. Entrar, todo lo que es el control, se dedica bien a ese paciente solo. Una vez que terminaste con ese paciente, salís, te rociás con bastante alcohol y volvés a entrar a otra habitación y así continuo, ¿sí? A veces me gustaría que se pudiese, sabiendo que no, que aquellos que creen que no es verdad, que es política o que es mercantilista, se pusiera nuestro traje, y porque verdaderamente salimos transpiradas, ensopadas, literalmente, de adentro de las habitaciones, agotadísimas, con mucha sed.
y verdaderamente me gustaría que vieran lo que es el trabajo de enfermería adentro de lo que es el área COVID. Y los adolescentes, pedirles por favor, es una fiesta, es una aglomeración, no va a pasar nada. Quizás a ellos no les pase nada, pero tu papá, tu mamá, tu hermana, tu abuelo, la abuela, con la que vos abrazás, besás, ella sí puede estar con nosotros. Y la puede luchar o puede quedar a mitad de camino en una lucha que uno nunca sabe. Eso es lo que nos estresa a veces. Y solos no podemos. El equipo de salud solo no puede. Yo soy Laura Arnaudín, médica clínica, trabajo en el hospital y he trabajado en sala COVID-1 y COVID-2. En realidad, desde el punto de vista de la internación en el hospital, en este momento estamos en un momento bastante crítico. Creo que peor que la vez anterior, que fue el pico de octubre-noviembre, porque hemos tenido una ocupación brusca de camas, tanto de COVID-1 como de COVID-2, que tuvo que volver a abrirse, había cerrado en un momento cuando bajaron el número de casos, y a partir de abril hubo que hacer una reapertura, y en este momento están las dos salas a pleno, teniendo en cuenta que las internaciones de estos pacientes son internaciones que muchas veces llevan muchos días, entonces no tenemos un girocama rápido como en otras situaciones que por ahí uno tiene camas libres. Entonces, el tener a pleno las salas complica mucho el ingreso de nuevos pacientes, teniendo en cuenta de que el número, de infectados no está bajando, sino que está subiendo. Entonces, la idea es que la gente tome un poco de conciencia, se cuide, porque la realidad es que si bien hoy por hoy no llegamos a los límites de otros lugares que se internan en los pasillos y demás, pero estamos en una situación al límite de la ocupación de camas donde, tenemos que tratar de cuidar el poco recurso que nos va quedando y tratar de cuidarnos y concientizarnos un poco. Por ahí el pasado año, al principio, la gente tenía mucho miedo, por eso también estuvo mucho más adentro. Cuando empezaron los primeros casos se fueron dando de una manera más paulatina y de alguna manera también la afectación de la población fue una población un poco más grande. Ahora, ya he sabido que hay muchas cepas que han entrado y estas cepas también tienen una afectación, si bien son más virulentas, también tienen una afectación por una población un poco más joven, por lo cual el promedio ahora de personas que tenemos internadas es de gente un poco más joven que en la internación anterior, digamos. Si bien siempre tenemos la gente mayor, que siempre es un grupo de riesgo, pero tenemos un grupo por ahí de personas de 30, 40, 50 que por ahí entran con bastante compromiso, de manera que por ahí hemos visto también algunos pacientes jóvenes no internados, pero que también han tenido bastante compromiso, que por ahí se han hecho el control post-COVID, post-epidemiológicamente, digamos, cuando se les da el alta, porque ya no contagian, verlos en consultorio con un compromiso no menor, por lo cual tenemos que tener un poco más de cuidado también los jóvenes, porque yo no soy tan joven, pero por ahí para las poblaciones un poco más jóvenes sí, que tengan un poco de cuidado porque no están exentos y para la vacuna son un grupo mucho más tardío que en otras poblaciones, por lo cual tienen una exposición mayor. Así que, por ahí la idea es que no que dejemos de hacer cosas, pero que las que hacemos y tenemos obligación de hacer, que las hagamos con cuidado y que por ahí aquellas que podemos evitar por ahora, por lo menos en esta ola, hasta que baje un poco de vuelta el número de casos y nos ordenemos un poco, que traten de cuidarse un poco. Es una pandemia, no sabemos cuánto va a durar, obviamente que no va a durar poco, esto va a llevar mucho tiempo, por lo cual tenemos que aprender a convivir con esta situación y además de convivir tenemos que aprender también a cuidarnos a nosotros mismos y también a nuestros padres y a nuestros familiares. Así que, por ahí es una cuestión de aprendizaje también. Y tendremos que ir teniendo paciencia porque esto ya te digo, no es una cosa de unos pocos meses, sino que es algo que va a llevarnos mucho tiempo reordenar. La llegada del coronavirus ha generado incertidumbre y desazón. Esta situación nos tiene que enseñar a valorar lo importante. Debemos unirnos y luchar más que nunca. Porque no todo está perdido. Esto va a pasar y vamos a salir adelante.